pero no había trabajado antes en la construcción así de una manera constante. Y ahora ando por ahí dizque trabajando con alguien, con un hermano. Y dizque trabajando, hermanos. ¿Okay? Una de las cosas más interesantes de un oficio como la construcción, los que están en ese trabajo saben, es la precisión de los detalles. Como dicen en inglés, the devil is in the details. Y como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Tareas muy simples que deben realizarse pero con mucha precisión, porque si no las realizamos con una precisión, nos pasa como me pasó a mí el otro día, que se fue el hermano y me dijo, tiene que hacer una zanja para un drenaje de aquí a allí, me dijo, de la A a la B. ¿Qué tan complicado puede ser eso? O sea, de aquí a allí, de aquí donde estoy yo, donde está Mike, línea recta, ¿verdad? Casi recta, de un solo. Pues después de 2 horas de escarbar, de ser como los caracoles que salen de una orillita y se van así por todos lados, llegó el hermano y vio que yo había terminado no en la A ni en la B, sino en la C. Y me había pasado por medio patio formando una culebra de zanja que después tuvimos que rehacer porque el tubo no se podía doblar por todos lados. Y ahí me tienen, y sobre todo que el hermano con el que ando es muy paciente y amoroso conmigo. Pero todos los que hemos tratado de construir cosas nos hemos topado con este problema, ¿no es verdad? Todos hemos encontrado los mismos problemas cuando estamos armando cosas. Por ejemplo, puede ser la bicicleta del niño. ¿Cuántos han armado bicicletas para sus hijos o sus nietos? Y cuando la bicicletita va así ya en el camino toda choque, dices, para eso eran los tornillitos que dejé ahí a un lado, ¿verdad? Me servían para algo, porque las llantitas van todas chuecas. O cuando armamos el librero que compramos en el Costco y dice la esposa, viejo, ¿y esa otra parte, esa otra pieza para qué era? Viene extra, dice uno. Viene extra, la dan por si acaso se quiebra el otro pedazo. O los muebles que compramos, las camas que compramos en IKEA y que tienen esos paneles que son para guardar algo. Nunca sé dónde van esos paneles en las camas. Es un problema armarlos. Y después de que uno tiene armada la cama, dice, ya sé para qué eran esos paneles. La cosa es que construir algo siempre es un asunto de prestar atención a los detalles. Lo último que queremos es una bicicleta sin llantitas de entrenamiento para nuestra niña, o un librero donde no podemos poner libros, o una cama que sirva para guardar ropa pero no para dormir en ella. Y cuando pensamos en esto, también les invito a que pensemos en cuál es la pieza fundamental que la iglesia cristiana debe tener como lo más importante. ¿Cuál es la pieza y el fundamento más importante de la iglesia, de la vida del creyente? Hoy les invito a que busquemos en el Salmo 118, donde vamos a descubrir juntos esta pieza más importante, o la pieza más importante de esta construcción que se llama la iglesia, de esta construcción que se llama el templo del Señor en la tierra. Así es que si tienen ahí sus Biblias, busquen rápidamente el Salmo 118. No vamos a leer todo el Salmo porque está un poquito largo, pero vamos a ir por secciones para ir viendo lo que nos dice la palabra del Señor esta mañana. Es un salmo muy extenso, es un salmo muy hermoso, y casi al final del salmo hay una hermosa perla, un versículo muy hermoso que vamos a descubrir hoy. Es más, este versículo que vamos a leer más adelante es el versículo más citado por los autores del Nuevo Testamento. Dice uno, ¿qué es lo que más dijeron los autores del Nuevo Testamento? Pablo, Pedro y otros autores. ¿Cuál es el versículo que más utilizaron ellos de su Biblia, que era el Antiguo Testamento? Lo vamos a encontrar aquí en el Salmo 118. Y entonces vamos a comenzar diciendo así. Es el versículo 22, por cierto, si lo quieren ver, para que de una vez sepan. El versículo 22 dice del Salmo 118. A ver, leamos juntos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ese versículo es el versículo más citado por los autores del Nuevo Testamento.
Está citado en las cartas y en los escritos del Nuevo Testamento más que cualquier otro versículo que ustedes puedan imaginarse. El Salmo comienza diciendo de la siguiente manera: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta era la manera como a veces nosotros lo hacemos, era la manera como el pueblo de Dios alababa también, el pueblo de Israel. Alguien decía, el que precedía decía: alabad a Dios porque Él es bueno. Y el pueblo respondía: porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, y decía Israel, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los hijos de Aarón, los levitas, que para siempre es su misericordia, respondían los sacerdotes. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Es un hermoso salmo que comienza con este cántico de alabanza al Señor. Después, más adelante, el salmista dice que él clamó al Señor. Dice: desde mi angustia invoqué al Señor y él me respondió poniéndome en un lugar espacioso. Es decir, que el salmista se encontraba oprimido de alguna manera, estaba aprisionado de alguna forma. A lo mejor sus enemigos estaban aprisionándolo, a lo mejor estaba encerrado en algún lugar. Y dice: el Señor me respondió poniéndome en un lugar ancho, en un lugar espacioso. Jehová está conmigo. Versículos 6, 7 y 8 se repite otra vez este cántico. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que puedan hacerme las naciones. Jehová está conmigo, no temeré absolutamente nada. Hermoso salmo que comienza alabando al Señor por varias cosas. Si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que en esa primera sección, que es del 1 al 21, este cántico de alabanza, el salmista nos dice cómo Dios libera a aquellos que confían en Dios. Qué verdad tan importante para nosotros, que nos encontramos en muchos momentos en nuestra vida, nos encontramos en situaciones que nos oprimen, que nos afectan, que nos ponen tristes, que nos mandan de regreso a donde no queríamos estar. Y qué importante es recordar que los que confían en el Señor están en buenas manos, como dice el comercial, ¿verdad? Están en las manos del Señor. El salmista nos recuerda que Dios libera a aquellos que confían en Él. Insta al pueblo a rendirle gloria a Dios por su bondad. Leemos en los versículos que teníamos ahí que su misericordia eterna que su misericordia es amorosa, que su amor es eterno. Versículos del 1 al 4. Que Dios da respuesta liberando a los oprimidos. Versículos 5 al 7. Que el Señor es nuestro refugio. Versículos 8 al 9. Versículos 10 al 16. Que el Señor da la victoria a su elegido y da la victoria a su pueblo. Versículos 17 al 21, que Dios es misericordioso con nosotros. ¿Pueden ustedes imaginarse al pueblo de Israel reunido, verdad, para alabar al Señor, y empiezan a cantar estas alabanzas y recuerdan una y otra vez: Dios está con nosotros, Dios libera a su pueblo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios nos va a salvar, Dios está de nuestro lado, el Señor nos ama eternamente? Esa historia se repite una y otra vez en el pueblo de Dios. Cada vez que nos juntamos nosotros volvemos a recordar una y otra vez la misericordia de Dios, su bondad, su fidelidad, y nos deleitamos en Él. Y a veces, paréntesis, a veces nuestras vidas o nuestra actitud cuando venimos a la reunión del pueblo de Dios es como, ¿cómo les diría yo? Como que el Dios que adoramos es un Dios pequeño, ¿no? Es un Dios que no merece toda nuestra atención. Es un Dios que está ahí, pero como que no está ahí. Pero cuando adoramos, cuando nos damos cuenta quién es el Dios a quien nosotros servimos, podemos adorarle con un corazón completamente desparramado de alegría, abierto en todos los sentidos para alabar a nuestro Señor. Debemos aprender a llevar todos nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestro intelecto, nuestra vida entera delante del Señor en adoración. Bien, comienza la segunda sección al versículo 22, que dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Otra vez, este versículo es muy peculiar y se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Del versículo 22 en adelante, el salmista va a levantar otro canto de alabanza por la salvación de Dios. Aquí el salmista se está refiriendo a sí mismo, porque él está hablando de que él estaba oprimido, de que él era perseguido y todo lo que hemos leído anteriormente. Y luego dice, refiriéndose a él mismo, dice: la piedra que los edificadores desecharon. Es decir, yo
el que escribe, yo como una persona por quien nadie daba ni siquiera un centavo, ha sido puesto por Dios, ha sido movido por Dios para convertirse en una persona importante, en alguien que es un fundamento del pueblo de Dios. Está hablando acerca de sí mismo en este caso. Está hablando de cómo Dios ha hecho una obra maravillosa utilizando la situación que se encontraba él, el fracaso en el que se encontraba él, para llevar a cabo su voluntad. ¿No es esta la historia que se repite en la Biblia una y otra vez? Dice José cuando estuvo esclavo en Egipto y después se convirtió en el segundo de Faraón, y después cuando volvieron sus hermanos, José le dice a sus hermanos: lo que ustedes planearon para mal, Dios lo transformó en un bien para la salvación de su pueblo. Esta historia se repite una y otra vez en la historia individual de los hijos y las hijas de Dios, pero también en la iglesia del Señor. Lo que ocurre en nuestras vidas, las dificultades, los problemas, los fracasos, los trompicones, nuestros propios errores, nuestro pecado incluso se le da la vuelta cuando confiamos en el Señor, y entonces todo eso se convierte en la gloria para el Señor. Lo que ustedes han planeado para mal, Dios lo ha transformado en un bien. La piedra que los edificadores desecharon se ha convertido ahora en la piedra angular, en la cabeza del ángulo. Entonces, para los autores del Nuevo Testamento, ellos ven en este versículo a alguien mucho más grande que el salmista. El salmista está hablando de sí mismo como una persona que ha sido desechada, pero que ahora Dios ha transformado su dolor en una bendición. Pero los autores del Nuevo Testamento vieron a alguien mucho más grande que este salmista. Vieron algo más que un triunfo personal, vieron algo más que un triunfo de la nación de Israel, y aplicaron, miren, consistente y repetidamente este versículo a la persona de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon, pero que Dios la ha puesto ahora como la piedra angular. ¿Qué significa eso? ¿Por qué los apóstoles y los escritores o autores del Nuevo Testamento toman este pasaje para identificar a Jesús consistentemente? ¿Qué significa que Jesús es la piedra angular? Ahora ya no usamos piedras angulares. Otra vez regresemos a la construcción. Los que saben de construcción saben que ya no se utilizan piedras angulares, ¿no? Antes la piedra angular era lo más importante. ¿Qué era la piedra angular? Ahora utilizamos fundamentos en los que usted puede confiar, dice alguien por ahí en su eslogan. Ahora usamos fundamentos, y el fundamento es profundo, es un cuadro así grande, y de ahí va la construcción. Antes no, las construcciones no eran así. La construcción iniciaba con una piedra angular. La piedra angular servía para juntar a todo el edificio. Es más, de hecho, si ustedes van a algunos de nuestros países todavía donde tenemos verdadera historia desde hace cientos de años, van a encontrar que hay edificios muy antiguos como iglesias y otros edificios donde todavía, si uno se fija, puede encontrar la piedra angular del edificio. A veces está marcada ahí que esa es la piedra donde inició el edificio. De ahí comenzó a formarse todo el edificio. Entonces, en los tiempos antiguos, en la antigüedad, la piedra angular era la parte más importante del edificio, porque era lo que mantenía el edificio en pie. Ahora imagínense lo increíble de lo que este versículo está diciendo. Una piedra que los constructores dijeron: esta piedra no sirve, ha sido tomada por Dios para convertirse en la piedra principal del edificio. Esto es increíble. Por eso el salmista se regocija y dice: esto es una obra maravillosa que solamente Dios pudo haber hecho. Cuando todos dijeron que no podías, Dios dijo: sí puedes. Cuando todos dijeron que no eres importante, Dios dijo: eres importante. Cuando todos te rechazaron, Dios dijo: yo te amo. Cuando todos te apartaron, Dios dijo: vente a mi lado. Cuando no podías con tu propia vida, Dios dijo: yo estoy contigo. Cuando todo el mundo te rechazó como alguien que no tenía mucho valor, Dios dijo: tú tienes todo el valor para mí. Esto es lo que están mirando los escritores del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo judío y los romanos y los griegos vieron a Jesús, dijeron: ¿qué va a hacer ese hombre que murió en la cruz? Y el Señor dijo: la piedra que ustedes han desechado se ha convertido ahora en la piedra principal del edificio, en la piedra más importante de toda la estructura. Jesús es todavía la piedra angular. Sea que la gente lo cree o no, sea que la iglesia lo practica o no, sea que nosotros estamos conscientes de ello o no, Jesucristo es todavía la piedra angular.
Pero hay algo más fascinante acerca de la piedra angular, y esa es, en mi opinión, la razón por la cual los autores del Nuevo Testamento decidieron incluir este texto en tantas ocasiones. Porque la piedra angular también servía para algo muy importante. Era la piedra que unía dos paredes. Las dos paredes más importantes de la construcción eran unidas en la piedra angular. Y si la piedra angular no existía, no solamente el edificio no tenía fundamento, pero la unión de dos paredes importantes no podía llevarse a cabo. Y lo que vemos aquí en este versículo que estamos leyendo es que Jesucristo no solamente es el fundamento, pero Jesucristo también es aquello que une las cosas que están separadas, convirtiéndolas en una. Y ahora podemos ver por qué los autores del Nuevo Testamento utilizan tanto este versículo para referirse a Jesús. Clemente de Roma, que fue un discípulo de Pablo y probablemente también un discípulo de Pedro, cuando está hablando de este versículo, dice Clemente de Roma, quien por cierto le escribe a los corintios unos años después de que Pablo les había escrito a los corintios. La carta de Clemente a los corintios no está en la Biblia, no es escritura inspirada, pero es muy buena para conocer lo que pensaban los primeros discípulos. Y los vuelve a reprender exactamente por lo mismo. Les dice Clemente a los corintios: ¿qué no les bastó a ustedes lo que Pablo les dijo cuando les escribió en su carta? Ustedes siguen exactamente el mismo problema que tenían antes. Para que vean que luego a veces no entendemos los hijos de Dios, ¿verdad? Anyways, regresando al punto, dice Clemente de Roma: Cristo es el camino de la justicia, a través del cual todos hemos sido reconciliados y restaurados. La piedra angular no solamente es el fundamento de nuestras vidas, la piedra angular es la que ha unido nuestras vidas a Él mismo. Hemos sido reconciliados, hemos sido restaurados. San Agustín de Hipona, a quien le debemos la mayor parte de nuestra teología acá en este lado del mundo, dice: la iglesia de los judíos y la iglesia de los gentiles, escuchen bien esto, son las dos paredes que se unen en Cristo, quien es la piedra angular. Cristo es llamado la piedra angular porque unió los dos muros, judíos y gentiles, en su paz. Y nos recuerda mucho a lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios, ¿no? Cuando les dice: Jesucristo derribó la pared intermediaria que los separaba y unió en sí mismo a las dos humanidades, haciendo un nuevo pueblo, una nueva humanidad. Entonces tenemos este primer nivel. ¿Están conmigo todavía o ya los dormí? Okay. Tenemos este primer nivel en el que Cristo es la piedra angular. El asunto principal para la iglesia, aquí va un poquito de historia de la iglesia, historia 101 de la iglesia. El asunto más apremiante de la iglesia del primer siglo era la expansión del evangelio a los gentiles. Porque los judíos querían mantener el evangelio para ellos mismos. Los judíos decían: nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros continuaremos siendo el pueblo de Dios. Los que vayan a ser parte del pueblo de Dios tienen que hacer lo que nosotros decimos que deben hacer. Por eso es que Pablo a los Gálatas les dice: no, ustedes están mal. El evangelio es lo que constituye el pueblo de Dios, no la circuncisión, ni la ley, ni esto, ni lo otro. Jesucristo es quien constituye el pueblo de Dios. Entonces el asunto más apremiante de los cristianos en el primer siglo era el evangelio, o la expansión del evangelio más allá del pueblo judío, es decir, el evangelio entre los gentiles. Ahora, si los cristianos del primer siglo no hubieran visto a Jesús como la piedra angular, la piedra que une las dos humanidades, ¿verdad? Los dos grupos, si ellos no hubieran visto eso, ni usted ni yo estaríamos aquí en este momento. Piensen en esto. Si los primeros cristianos no ven en Jesús la piedra que une a los dos grupos más grandes, que son gentiles y judíos, nosotros tal vez no estuviéramos ahora aquí. Tal vez nunca hubiéramos llegado a conocer el evangelio, o tal vez hubiéramos conocido el evangelio mucho tiempo después, no sabemos. Pero la iglesia construyó su avance misionero en un solo texto. Y el texto dice: Jesucristo es la piedra que fue rechazada, pero ahora es la cabeza del ángulo. Las personas que no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Como nosotros, que nunca fuimos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Nunca nacimos en Israel, no somos judíos, no tenemos parte de ese linaje, pero somos el pueblo de Dios porque Jesucristo unió en sí mismo a toda la humanidad. No hay más afiliaciones a tribus, a grupos sociales, a naciones, a ideas políticas. Esta es una cosa nueva, es un nuevo proyecto de humanidad que inicia
y es unificado en una sola persona, que es la persona de Jesucristo. Le da a la iglesia esta idea de la piedra angular, le da a la iglesia una nueva visión, una nueva manera de ver el mundo. Las estructuras de la humanidad no pueden ser la piedra angular. El progreso no puede ser la piedra angular. El judaísmo no puede ser la piedra angular. El romanismo no puede ser la piedra angular. El capitalismo no puede ser la piedra angular. El socialismo no puede ser la piedra angular. Ninguno de los sismos de toda la historia de la humanidad pueden ser la piedra angular, porque todos van a perecer. Cristo es la piedra angular. Miren, los que tenemos más de 30 años, yo tengo 31, los que tenemos aquí en Estados Unidos los que tenemos más de 30 años ya podemos recordar naciones poderosas, ideologías que tomaron por sorpresa al mundo, eventos políticos que pensamos que nunca ocurrirían y que han caído. ¿Cuántos recuerdan allá en los 80s, 89? Creo que fue la caída del muro de Berlín, 89, 87. Algunos de nosotros éramos niños pequeños, ¿verdad? 2, 3 años, pero recordamos y decíamos, esto nunca iba a ocurrir, y de repente aquellas ideologías, aquellas ideas políticas, aquellos movimientos humanos, aquel progreso, aquel líder, aquel que decíamos, no, aquel nunca va a perecer, va a ser el dictador de ese pueblo por los próximos 200 años, desaparecieron. Jesucristo es la piedra angular, solamente Él permanece. Todos han visto su fracaso. El comunismo vio su fracaso, el socialismo ha visto su fracaso, el capitalismo ha visto su fracaso y verá su fracaso. Aún más, no auguramos el fracaso de ninguna de estas cosas, excepto aquellas que nos alejan más y más de Dios, pero todas van a ver su fracaso. El Hijo de Dios permanecerá inamovible como el único fundamento y unión que puede crear en sí mismo una nueva humanidad. Él es la piedra angular, no solo porque sirve de fundamento, sino porque une lo que está separado para crear un templo santo para Dios. Reconcilia, restaura, acerca, abraza. Hermanos, este es el mensaje más poderoso que la iglesia tiene, que Jesucristo es todavía la piedra angular. Mientras el mundo entero promueve separaciones, dígame usted si no hay ¿qué asunto hay en esta sociedad nuestra en la que vivimos hoy que no separe a los individuos y a los grupos? Díganme qué idea política, díganme qué idea económica, díganme qué educación, díganme qué doctrina no separa y desune a las personas. Mientras todo el mundo promueve las separaciones, Él desea reconciliar al mundo con Dios. Necesitamos cambiar al mundo con este mensaje. Hermanos, necesitamos cambiar al mundo con este mensaje. Necesitamos dejar que esta visión consuma nuestras vidas. La visión de Jesucristo, necesitamos dejar que esta visión, más que cualquier visión que tengamos de nuestra vida, consuma lo que nosotros somos. Necesitamos cambiar el mundo y acercarnos a Dios, quien es la piedra principal, y unirnos con Él para unir por Él al mundo entero. Ese es el primer nivel que los escritores del Antiguo Testamento vieron acerca de esta piedra principal. Yo sé que estamos pensando tal vez en este momento, pero ¿qué hay para mí aquí? Estamos muy acostumbrados a una idea de la palabra de Dios o de la enseñanza del Señor que es transaccional. Tú me dices algo, pero ¿qué recibo yo en retorno? ¿Qué me va a dar esto a mí mismo? Nada personal que tú puedas pensar, o tal vez sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es siempre contemplar la grandeza de la obra redentora de Dios y participar con Dios en esta obra redentora. Pero también hay otro nivel que es un poquito más personal, que tal vez puede pasar al plano no de la historia de la redención completa, pero tal vez de la idea de pensar en Cristo como la piedra angular de nuestra iglesia, de Casa de Luz, de nuestras vidas. ¿Qué significa esto para nosotros? Podemos pensar por un momento en las facciones, los grupitos, los compadrazgos, si es que los hay, las preferencias, las diferencias, los ignorados, los puntos de vista, las relaciones,
las cosas que necesitan ser reconciliados por la piedra angular en nuestra iglesia. No en toda la humanidad, pero ahora pensando en nosotros como una comunidad que está siendo levantada para ser el templo santo del Señor. ¿Cuáles son los muros de nuestro edificio que necesitan unirse a la piedra angular? ¿Cuáles son los muros en Casa de Luz que están separados y no están unidos a la piedra angular y que necesitan comenzar a unirse en él? ¿En dónde estamos haciendo montoncitos? Como vi hace muchos años una caricatura en un periódico de una pelotita que iba caminando así y le decía a la otra pelotita: ¿a dónde vas? Y le dice la pelotita, dice: ya me voy de este grupo porque no quiero ser un cristiano del montón. Y le dice la otra pelotita, le dice: vete a aquel montón de los que no quieren ser del montón. Creamos montones en nuestra vida, ¿no es cierto? Con otras personas, en nuestras relaciones. Y no estoy diciendo que no nos acoplamos muy bien con unos y con otros. Estoy hablando de las barreras que existen entre nosotros, que nos separan porque no estamos unidos a aquel que es la piedra angular. ¿Qué significa para Casa de Luz tener a Cristo como la piedra angular? ¿Cómo afecta mi relación con otras personas? ¿Cómo afecta mi relación con el mundo que me rodea, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis enemigos? ¿Cómo afecta pensar que Cristo es la piedra angular? Es que pensemos por un momento en qué áreas de nuestra vida, en qué áreas de nuestra comunión con el pueblo de Dios, en qué áreas de nuestra vida en la sociedad necesitan ser acercadas a la piedra angular. Porque esto otra vez no es transaccional, es decir, no es algo que yo te doy para que tú me des. Que Cristo es la piedra angular no solo nos provee de un bien personal, aunque sí lo hace, pero nos da una nueva manera de ver la vida, así como a la iglesia le dio una nueva manera de ver la vida. Así como aprendió la iglesia en el primer siglo que no se puede construir sobre la nación judía, pero tampoco sobre los griegos ni los romanos, así también nosotros hoy somos desafiados por estas mismas palabras a no construir sobre nuestra idea política o nuestra idea de la economía, o descansar en ningún poderío ni militar ni social, ni siquiera en nuestros derechos como individuos, sino a ser edificados en Cristo, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios, aquel que es la piedra angular. Un amén salió por ahí. Anímenme, hermanos, con los amenes, porque yo bien emocionado de aquí diciéndoles, y ustedes ahí en otro lado, digan algo, digan preacher brother, algo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a la Ciudad de México? Bueno, es difícil. Ciudad de México. Pues los mexicanos. A nadie más le interesa ir a México más que los mexicanos. Y a Mike. Pero Mike es mexicano. Mike es américo-mexicano, o sea, al revés. Se cambió. Y cuando camina uno por el Zócalo de la Ciudad de México, es un lugar hermoso. Mi esposo y yo vivimos ahí un par de años y nos encantaba ir al Zócalo de la Ciudad de México. Es un lugar hermoso. Está la explanada, ¿verdad? Está la ¿qué está ahí? La antigua catedral, está el palacio, están esos edificios hermosos que fueron construidos después de la conquista, allá como por 1978 más o menos. Mientras excavaban un poquito para meter unas líneas eléctricas, descubrieron las ruinas del Templo Mayor. Y entonces ahora uno camina por el Zócalo de la Ciudad de México, y en medio de esos edificios modernos y antiguos se encuentra uno las ruinas del Templo Mayor. Ahí están, en pleno centro de la Ciudad de México están las ruinas de la Gran Tenochtitlán. Ahí salen a la luz. Mientras la Ciudad de México se está hundiendo, literalmente hundiendo, los edificios literalmente están hundiendo, las ruinas del Templo Mayor se están levantando. Yo puedo imaginarme a los españoles pensando cuando llegaron, ¿verdad? Vamos a destruir todas las cosas, vamos a construir una nueva ciudad, no va a quedar indicio de esto que estuvo aquí en algún momento. Y las piedras antiguas de la civilización de los aztecas siguen ahí. Yo me pregunto si, como los antiguos, los aztecas también usaban la piedra angular para construir. Y si no es cierto que toda la modernidad y el progreso y el dinero y las conquistas y todo lo que puede ocurrir no han podido derribar aquello que tiene un buen fundamento. ¿No es Jesucristo suficiente fundamento para nosotros?
¿No es el Señor Jesús la verdadera piedra angular en la que podemos descansar? No solamente descansar, la Escritura es muy clara también cuando dice que Él también es la piedra que puede desmenuzar. Dice, al que no cree en Él, al que no cree en Él y le cae la piedra angular, lo va a despedazar, lo va a desmenuzar. Y si pensamos en esto, se van a dar cuenta, hermanos, hermanas, que el plan de Dios siempre fue desde el principio construir este mundo como un templo donde los seres humanos podamos adorar a Dios. Ustedes saben, por ejemplo, la historia de la creación es una historia que se asemeja mucho a cómo los antiguos hablaban de la construcción de un templo. Los 7 días, las cosas que fueron creadas, es básicamente una historia antigua de la construcción de un templo, solo que en este caso el templo que Jehová está construyendo es el templo que construye en la humanidad entera. Y la piedra angular del primer templo, que es el jardín del Edén, ¿qué le pasó? Cayó, fue despedazado. Adán, Eva no pudieron ser la piedra angular. Para construir su templo, Dios levantó a otro que sería la nación. Abraham fue fiel en lo que pudo. Sus hijos, todos fallaron. Israel falló completamente. La piedra angular que debió haber sido Israel falló. Dios eligió a un hombre que fue David para crear un reino por el cual Dios pudiera expresar su amor y su gloria a las naciones. Y David estuvo fiel, medio fiel por un tiempo. Y David, como piedra angular, falló. Pero Jesucristo, quien fue rechazado por los hombres, como estaremos recordando toda esta semana, como dice Isaías capítulo 53, dice mas él despreciado fue y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él herido fue por nuestras rebeliones, él cargó con nuestro pecado. El precio de nuestra maldad fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Dios, dice la Escritura en Isaías 53, Dios dice lo vio y lo trató como desechado. Él llevó el dolor del pueblo en sí mismo. Él es la verdadera piedra que fue rechazada por los edificadores, pero que Dios estableció como la cabeza del ángulo. Él es el tabernáculo de Dios entre los hombres, es el templo de Dios. Con su muerte y con su resurrección, Él abre las puertas de la vida eterna, como dice el Salmo 118 también. Abrid las puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Él abre las puertas de la vida eterna para nosotros, para que entremos en el reino de Dios. Pedro dice cuando está citando este pasaje, porque otra vez es el pasaje más citado por los autores del Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2, 4 al 5, Pedro dice: Jesucristo es la piedra angular que fue desechada por los edificadores, y ustedes también, como piedras vivas, constitúyense a sí mismo un templo para el Señor. Es decir, que nosotros somos piedra de la piedra. Somos como nos llamaron en el primer siglo, somos cristitos, somos cristianos. Somos los que hemos tomado la imagen de aquel que fue rechazado, pero que se convirtió en la piedra angular. Nosotros también somos esas piedras vivas. Así es que una vez más, ¿qué debe ser reconciliado en Cristo? En el mundo entero, en nuestra sociedad en que vivimos, en la vida que tenemos, ¿a quiénes mantenemos alejados del reino de Dios? ¿Quiénes son las personas que, como decíamos Carlitos y yo cuando estábamos preparando y decíamos, ¿quiénes son las personas que decimos, no, a ese no lo invito a la iglesia? ¿Qué tal si se queda? No, a mi hermana no. ¿Qué tal si de verdad ya viene aquí y luego todo el mundo va a saber que es mi hermana o mi hermano? No, a ese no lo invites. Pero la piedra angular dice que Él es el que nos reconcilia a todos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son aquellos que tienen una vida que nos causa así como que, ay no, les conté la historia antes, ya voy a terminar. Les conté la historia antes de una ocasión que estuve en una reunión para pastores allá en Oregon. Estábamos hablando de la iglesia, el ministerio, y un joven pastor, ni tan joven, pero un pastor que estaba ahí muy, muy orgulloso de sí mismo, nos contó una historia. Nos dijo, nosotros tenemos una iglesia muy bonita, dijo, así con muchas familias jóvenes así, y bien nice, toda mi gente son pura gente así nice y esto y lo otro. Dice, y una vez llegó un muchacho que había salido de la cárcel, dijo, llegó
Ustedes saben cómo se ve alguien que ha salido de la cárcel, pues todos sus tatuajes y su corte de pelo y así venía, dice, y él me dijo, en la cárcel yo me convertí en el Señor, al Señor, y ando buscando una iglesia donde congregarme. Y dijo ese pastor, y la verdad nomás lo aguanté como 2 semanas. Y luego me acerqué a él un día y le dije, ¿sabes qué? Esta iglesia no es para ti, porque aquí somos pura gente nice, con niños y niñas, y tú no cabes aquí entre nosotros. Sí, nos asombramos de una historia como esa, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros actuamos de la misma manera hacia otros. Vecinos, amigos, personas que decimos, no creo. No creo que tenga lo que necesita para ser un cristiano como yo, dice el argentino. ¿Qué necesita ser reconciliado en el mundo por la piedra angular? ¿Qué necesita ser reconciliado en nuestra iglesia por la piedra angular? ¿Qué necesita ser reconciliado en tu vida por la piedra angular? ¿Qué es? Piensa por un momento. Y entonces terminemos.